A reading from the Acts of the Apostles. Lectura del libro de los Hechos de los Proceeding on Apóstoles. from Perga, En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia. and took El sábado entraron en la sinagoga y tomaron believers asiento. who were converts Muchos from Judaea, judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, urged them to que remain siguieron faithful to hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles a la gracia de Once Dios. the whole city El gathered sábado to siguiente hear the casi word toda of la the Lord. ciudad acudió a oír When the la Jews palabra de saw the Dios. crowds, Al ver el they put gentío a los questions judíos le dio about mucha what envidia Jesus y contradicted what respondían Paul con said. insultos a las palabras de Paul Pablo. and Barnabas went Entonces out Pablo y and Bernabé dijeron sin it was contemplaciones: necessary that the word of God teníamos be que anunciarles proclaimed, primero a ustedes la palabra de but they Dios, rejected pero como la rechazan as y no unworthy se of the consideran dignos de la vida they now eterna, turn to the Gentiles. sepan que nos dedicamos a los gentiles. I have Así nos therefore lo ha mandado el Señor. that Yo te haré luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. the Gentiles were delighted Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron of mucho the Lord. y alababan la palabra del Believed Señor, came y to los que believe. estaban destinados a la vida eterna News creyeron. spread. La palabra del Señor se iba difundiendo The por toda Jews, la however, región. incited the Pero women and los judíos prostitutes incitaron a las señoras distinguidas y men of the devotas city, y a los stirring principales up de la ciudad, persecution against Paul and provocando una Barnabas, and persecución expelled contra them Pablo y from the Bernabé, territory. y los expulsaron del So they territorio. shook the dust from their Ellos feet sacudieron el and polvo de protested los against pies them. como The protesta Gentiles, contra la however, ciudad y se the fueron a crowds were Iconio. filled with Los joy discípulos and the quedaron Spirit. llenos de alegría y de The Espíritu word of Santo. the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Cry out with joy, Aclama al Señor tierra entera. serve the Sirvan al Señor con alegría. come before him. Entren en su presencia con vítores. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Know that he the Lord, Sepan que el Señor es Dios, he made us, que Él nos hizo y somos suyos, we are his people, su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. indeed how good is the El Señor es bueno, eternal his mercy, su misericordia es eterna, is faithful from it. su fidelidad por todas las edades. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. A reading from the book of Revelation. Lectura del libro del Apocalipsis. I, John, had a vision Yo, of a Juan, great vi una multitude, muchedumbre which no inmensa one could count, que nadie podría from every contar, nation, de race, toda and nación, tongue. razas, pueblos y Stood before lenguas, the throne, de pie delante Lamb, del trono y del wearing white Cordero, robes, vestidos con palm branches vestiduras in their blancas, hands. con palmas en sus Then manos. one of the elders Y said, uno de los ancianos me these dijo: are the ones who have estos son los que vienen de la gran tribulación. they have washed their Han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del Cordero. for this reason Por eso están ante el trono de Dios, and worship him day dándole and night. culto día y noche en su The templo. one who sits on the El throne, que se sienta en el trono they will not call acampará him entre priest ellos, anymore,
Ya no pasarán hambre ni sed, nor any ni les heat. hará daño el sol ni el For the bochorno, Lamb who is in the center porque el of the Cordero que está delante del trono será su and pastor lead them to y springs los of life conducirá water, hacia fuentes de and he aguas will wipe vivas, away every tear y Dios from their enjugará las eyes. lágrimas de sus The word ojos. of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. I am the good shepherd, said Yo soy el buen pastor, dice el Señor. sheep. Conozco mis ovejas y ellas me conocen. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Jesus said, My sheep En aquel tiempo dijo Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. take them out of No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. homini. Today is Good Shepherd Sunday. El día de hoy es domingo del buen pastor Today compares y himself Jesús hoy se compara a sí mismo con un pastor. Vemos este tema en los salmos, especialmente en el salmo de hoy. El Señor es el pastor de Israel en particular. Es una hermosa alegoría para nosotros. Nos da gran consuelo porque las ovejas son sus discípulos. Nosotros hemos de tener fe y seguirlo. Y Él nos advierte en versículos anteriores en este capítulo de San Juan que hay pastores malos, hay ladrones allá afuera, y Él es el contraste, Él es el buen pastor. Y hoy en esta breve sección nos ofrece unas cuantas cualidades de las ovejas y el pastor. Él dice, mis ovejas escuchan mi voz, que nosotros estamos llamados a escuchar al Señor, a reconocer su voz y que podemos escucharlo. Quizás reconocer cuando un amigo nos ofrece una palabra o por seguro la lectura de las escrituras, la lectura del Evangelio, reconocer los pastores en la iglesia, las enseñanzas de la iglesia, que hemos de reconocer lo que es auténtico del Señor. Y eso es para nosotros. Estas palabras van dirigidas a nosotros. Él dice, yo las conozco. Él tiene una relación personal con nosotros. Tenemos una amistad con el Señor. Él tiene afecto hacia nosotros, que Él nos conoce por nuestro nombre.
como escuchamos en el Salmo responsorial, el número 100, que Él nos creó, somos de Él y le pertenecemos a Él. Y hay crecimiento y conocimiento de parte nuestra, crecimiento y conocimiento más profundo en Jesús, en la forma en que Él nos habla. Y Él definitivamente tiene diferentes formas de comunicarse con nosotros individualmente y podemos aprender a reconocerlo en ciertas circunstancias. El Señor me está diciendo algo aquí. Quizá nos da pequeñas señales o gracias o cosas así. Y también de parte de los discípulos, Él nos dice, síganme, que estamos llamados a seguirlo. Esto significa que estamos en un camino, un peregrinaje diario. Caminamos el camino tras de Él. Y en ese camino, en ese destino, siempre hay una cruz, siempre hay dificultades y sufrimientos. Eso es la cruz que Él cargó y en la que participamos. Es el camino a la santidad, el camino a las pasturas verdes que Él quiere darnos. Y al caminar y seguirlo, podemos caer a veces y estamos llamados a ponernos de pie otra vez. Hay veces en que hemos de renovar nuestros esfuerzos, no desilusionarnos por nuestras debilidades y fracasos, sino sencillamente pararnos y empezar otra vez. Y así es como Él nos guía a diferentes valles verdes. Estamos llamados a realizar diferentes tareas en nuestras vidas. No se trata simplemente de una enseñanza moral que Él nos da para enseñarnos el camino, sino que realmente lo seguimos. Lo estamos siguiendo en ese recorrido. Él es aquel que nos da la gracia para seguirlo, nos da la luz para que no tropecemos. Y nos dice hoy que como ovejas Él nos da vida eterna, vida sobrenatural. Y esto lo hace un buen pastor, pues Él nos da las bendiciones del cielo para el cual estamos destinados y que nunca pereceremos. Sí, hemos de morir una muerte natural, pero no hemos de perecer en el infierno. No sufriremos condena. Somos sus ovejas y lo seguimos a Él. Lo que más consuelo Él nos da es que nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Él dice, nadie las arrebatará de mi mano, ni el mundo, ni la carne, ni el diablo. Jesús es más poderoso que eso. Él venció al mundo, la carne y el diablo. Estamos en la palma de su mano. Permanecemos ahí cuando acudimos a Él y al tener fe en Él, al seguirlo. Él es mayor que cualquier amenaza que podamos encontrar. Y la razón es porque Él es realmente el Hijo de Dios. Él lo dice al final de este pasaje. El Padre y yo somos uno. Algo muy poderoso y grande lo que dice aquí, que Él y el Padre tienen una sola naturaleza, una naturaleza divina, la misma esencia, la misma sustancia. Hablamos de un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él está haciendo esta afirmación asombrosa ante la gente que lo escucha. El Padre y yo, dos personas distintas, somos uno. Tenemos la misma naturaleza, una naturaleza divina, que Él es realmente el Hijo de Dios. Los hijos tienen la misma naturaleza que sus padres. Y la gente que escucha esto el día de hoy toman piedras para lapidarlo en los siguientes versículos, porque está diciendo blasfemia. Ese es el poder de lo que Él dice. O bien uno está de acuerdo o no. O bien uno tiene fe en Él o no. Y si no, es la blasfemia más terrible, la herejía más terrible. Acabamos de estar leyendo el capítulo 6 de San Juan y en la misa diaria y las enseñanzas más hermosas acerca de la Eucaristía. La presencia real en su sacrificio en la misa nos es representado. Y también sacramentalmente nos ha dejado su presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad.
y también nos ha dejado una presencia sacramental de que Él es el buen pastor a través de las santas órdenes, los obispos, sacerdotes y diáconos. Él está presente a su rebaño de forma especial, en especial aquí en los 12 apóstoles y sus sucesores. Él vivió con ellos durante 3 años, los envió y Él dice que Él siempre estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Él le dice a los apóstoles, aquel que los recibe a ustedes me recibe a mí y aquel que me recibe, recibe al que me envió. El Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Mateo dice, aquel que me escucha, los escucha a ustedes, me escucha a mí. Aquel que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y aquel que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Y San Mateo capítulo 20 dice, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Les dice a los apóstoles, aparte de mí no pueden nada, que han de mantener esa comunión con Él para tener fortaleza y la gracia para lo que tienen que hacer, para cumplir su misión. Y en el aposento alto les dice, reciban el Espíritu Santo. Los pecados que perdonen quedan perdonados, los pecados que retengan quedan retenidos. En la última cena, cuando instituye la Eucaristía, dicen, hagan esto en conmemoración mía. La Iglesia entiende esto como una ordenación de estos hombres que reciben esa marca espiritual, ese carácter espiritual para confeccionar y ofrecer los sacramentos. Son imagen, representan sacramentalmente a Cristo, la cabeza del cuerpo místico. Y Juan Pablo II escribe en su documento sobre el sacerdocio, dice, por lo tanto, los sacerdotes están llamados a prolongar la presencia de Cristo, el sumo sacerdote, personificando su forma de vida y haciendo visible en medio del pecado, del rebaño encomendado a su cuidado. Recuerdo haber leído una reflexión acerca de un pastor del Medio Oriente que decía, es muy importante que las ovejas estén en paz. Si ellas se sienten amenazadas por insectos o el calor o lobos o algún tipo de amenaza, no pueden comer, no pueden apacentar de forma correcta ni pueden engordar porque siempre están nerviosas, siempre cuidando sus espaldas. Pero cuando el pastor está presente, pueden ser apacentadas con calma, nutrirse, tener salud. Así que esa presencia de Cristo, el buen pastor, que nos es dada en el sacramento de las santas órdenes, es muy esencial. Yo he experimentado eso muchas veces cuando acudo a un sacerdote para buscar consejo o para confesarme. Ofrece gran consuelo que esté ahí. Los católicos tenemos ese sentido. El sacerdote tiene un voto de celibato en donde están comprometidos a la iglesia. Tienen el derecho a él, tienen derecho a recibir su pastoreo, su guía. Así que los sacerdotes, escribe Juan Pablo, su representación sacramental de Jesucristo como pastor, autori- con autoridad proclamando su palabra y repitiendo sus actos de perdón y su ofrenda de salvación, en particular en el bautismo y la penitencia y la Eucaristía, nos muestra preocupación, la entrega total por el rebaño, congregados en unidad, y nos guía a Padre, en Cristo y el Espíritu Santo. Los sacerdotes son enviados al mundo para proclamar la iglesia, para anunciar el Evangelio, para anunciar la gracia que han recibido, para ejercer el sacerdocio común de los bautizados, para ofrecer sus vidas en sacrificio, para unir sus vidas con el Señor en el sacrificio de la Eucaristía. El sacerdote está llamado a estar cerca a las ovejas, a guiarlas. Qué gran don que nos ha dado Jesús en sus sacramentos, su presencia misma en la Eucaristía, su pastoreo a través del sacerdocio. Podemos escuchar esas palabras que resuenan otra vez al predicar y proclamar el Evangelio. Las palabras del buen pastor, podemos escuchar su voz
en ello. Oremos por nuestros sacerdotes el día de hoy. from the priesthood. Todos nos hemos beneficiado del sacerdocio y hemos recibido gracias a través de ellos. Que permanezcan fieles a nuestro Señor Jesucristo. Roguemos por los sacerdotes y ayudémosles en su ministerio.